Chao Liu, un emperador de la antigua China que vivió en Luoyang, se interrogaba sobre el sentido de su vida. Acaba de cumplir los 50 años y su cuerpo le pesa casi tanto como su alma. Sus ojos no ven con la claridad de antaño y se levanta cansado por las mañanas. Recuerda con nostalgia que en su juventud conoció a un sabio en el valle de Kan. Sus enseñanzas le ayudaron a ampliar el campo de su conciencia y vislumbrar aspectos sorprendentes de la vida. Pero con el tiempo se ha ido convirtiendo en una persona sedentaria y amante de todo lo cómodo. Mientras las lágrimas resbalan por sus mejillas, se le aparece el anciano sabio que le invita a que le acompañe, despidiéndose de sus miedos y sus prejuicios. De nuevo, Chao Liu vuelve a recibir las apasionantes enseñanzas que transformarían su vida e influirían en la prosperidad de su pueblo. Esta historia habla a nuestra alma de niño, recordándonos que somos infinitos, inmortales, eternos y universales. Tal como en las historias y enseñanzas budistas, la ley del karma, el camino del cielo, el flujo de la vida, el aprendiz del sabio, la sabiduría del mago y otras muchas entregas llenas de sabiduría ya publicadas y por venir, te invito a dejar a un lado la razón sanadora, tan apreciada por Descartes, con el fin de activar el hemisferio derecho de tu cerebro, donde residen tus facultades de receptividad, de imaginación, de fantasía, de magia y de conexión con los mundos de luz. Permítele al emperador y al anciano sabio hablarle a tu alma de niño para recordarte que tú también eres infinito, inmortal, eterno y universal. Ahora sin más, empecemos. Algunos siglos antes de la era cristiana, China era un gran imperio. Mientras las nieblas matinales se disipaban bajo los primeros rayos del sol de primavera, Luoyang empezaba a escuchar cómo resonaban los gritos de los campesinos que llevaban al mercado el producto de sus cosechas, de los comerciantes limpiando sus escaparates y de los carreteros revisando su cargamento antes de salir a repartir sus mercancías por las esquinas del inmenso imperio. En medio de la ciudad, caracterizada por el ruido producido por las 1001 actividades de todo el pueblo, el palacio del emperador se alzaba con toda majestuosidad. Las pinturas de dragones multicolores y de sublimes paisajes montañosos adornaban sus muros brillando con fuerza. Las tejas barnizadas de sus techos mostraban a todos el talento de los arquitectos y de los constructores que habían trabajado sin tregua para ofrecerle al emperador lo mejor de sí mismos, convirtiendo este lugar en un símbolo de armonía, prosperidad y bienestar. En el interior del palacio, en su dormitorio, donde gruesos tapices impedían entrar la luz del sol, el emperador Chao Liu se despertaba con dificultad entre los cojines de seda bordados con motivos irisados que se desplegaban al igual que las olas del mar sobre el océano en su inmensa cama. Aunque apenas había acabado de cumplir los 50 años, se sentía como un anciano al que le pesaba el cuerpo con las articulaciones rígidas y los pensamientos nublados. Sus ojos no veían con mucha claridad, se sentía la boca pastosa y tenía la voz ronca. ¿Dónde había ido a parar su vitalidad de niño, su entusiasmo de joven emperador, que se levantaba por la mañana con la sensación de resultar indispensable para la buena marcha de su imperio? A pesar de su entumecimiento, no podía dejar de preocuparse. ¿Acaso se iba a hundir en la enfermedad o en la vejez, convirtiéndose en un monarca lleno de achaques, amargado y debilitado, en un soberano que descuidaba sus tareas por estar atormentado por 1000 males? ¿Qué iba a hacer? ¿Pedir a los médicos que lo curasen? Pronto renunció a esta idea. Ya había probado sus pociones y comprobado que éstas aliviaban sus dolores momentáneamente, pero entorpecían su mente y retrasaban la curación. Se rascó la cabeza pensativamente, dio unos cuantos pasos y abrió las cortinas de par en par para poder ver la luz del sol. Esto le sentó muy bien y se dio cuenta de que en realidad era como si dos personas cohabitasen en él. Por una parte, un emperador cansado, prácticamente enfermo, agotado por la vida sedentaria, los excesos gastronómicos y las preocupaciones del imperio. Y por otra, y en lo más profundo de su ser, un niño con ganas de vivir y de divertirse. Recordó que durante su primera juventud estuvo todo un año con un anciano sabio en el valle de Kan, viviendo día y noche en armonía con la naturaleza. ¡Qué deliciosos recuerdos! Nadar en el lago Li, zambullirse en las salvajes cascadas, observar cómo las ciervas aspiraban el aire de la mañana, admirar el vuelo de los patos y dormir cerca del fuego mirando las estrellas, y todo ello acompañado por la calurosa presencia del anciano sabio que sabía suscitar en él el asombro, la curiosidad y la inteligencia del corazón, esta especie de admiración hacia la vida que permite comprenderla fusionándose con ella. Ahora las lágrimas resbalan por las mejillas del emperador. De repente vio a su palacio como una prisión, como una jaula dorada cuyos barrotes parecían estar formados por el protocolo de la corte. Exhalando profundos suspiros, Chao Liu se dirigió con pasos inciertos hacia su jardín.
Ese jardín que no había visitado desde hacía meses, aún a pesar de estar considerado como una de las maravillas más sublimes de todo el imperio. Tao, el maestro jardinero, había llenado el jardín de plantas que había hecho venir de lejanas regiones, disponiéndolas con una ciencia asombrosa y combinando las formas y las tonalidades de una manera tan sutil que el visitante se sentía transportado en un bosque mágico, en el que cada piedra, cada hoja, cada brizna de hierba, cada flor y cada riachuelo explicaba a su manera la belleza del universo. Paseándose por los senderos del jardín, el emperador se sentía triste. Con la nariz tapada no podía oler el perfume de las flores y sus pies, encerrados en gruesas zapatillas, le impedían sentir el frescor del rocío. En su cabeza se entrecruzaban toda una serie de ideas disparatadas. ¿Soy demasiado viejo para ser feliz? ¿Por qué he perdido el gusto por la vida? ¿Qué significan todos estos dolores que habitan mi cuerpo y están convirtiendo mi vida en un verdadero infierno? ¿Por qué tengo estas pesadillas que pueblan mis noches y me impiden disfrutar de un sueño apacible? ¿Qué habrá sido de ese anciano sabio al que conocí hace tanto tiempo? ¿Vivirá todavía después de tantos años? ¿Cuánto lo necesitaría ahora? En cuanto hubo formado este pensamiento, vio cómo se formaba una especie de nube alrededor de la parte del estanque que estaba recubierta por una capa de hojas de loto que parecían que brillaban bajo los rayos del sol. Atravesando esa capa de niebla, el anciano sabio avanzó riéndose hacia el estupefacto emperador. ¡Qué sorpresa! No había cambiado nada. Sus ojos todavía reflejaban una inmensa bondad, su risa seguía siendo tan burlona y tierna como cuando el emperador era niño, y su cuerpo daba una impresión de vigor y de juventud. Chao Liu no pudo evitar sentir una cierta envidia, ya que este anciano tenía un aspecto indudablemente mucho más joven que el suyo. «Así pues, emperador, ¿te sientes viejo?» «Sí, me siento pesado, cansado, abatido, desesperado. Ya no experimento ningún placer al dirigir la China, y verte tan resplandeciente de vitalidad todavía me irrita mucho más». «Está claro que sufres con tales pensamientos», dijo el anciano sabio. «Pero ¿cómo podrías apreciar lo que eres si lo único que haces es compararte con los demás? Has perdido el placer de sentirte libre». Chao Liu empezó a sollozar. Se sentía triste, ridículo, miserable. Toda su dignidad de emperador le había abandonado de repente. El anciano sabio estalló en carcajadas, con una risa atronadora que brotaba como un geyser y que traspasó al emperador hasta la médula de sus huesos. Temblando, el emperador se atrevió a pedirle: «Anciano sabio, ayúdame una vez más. Muéstrame tal como lo hiciste cuando era niño, el camino del equilibrio y de la admiración». «Pero ya eres demasiado viejo para esto», afirmó el anciano sabio riéndose. «Solo tienes que fijarte en cómo te consideran aquellos que te rodean. Tus médicos te ven como a un enfermo al que hay que curar, tus ministros piensan que no estás bien de la cabeza y se confabulan entre ellos para usurpar tu puesto. Tus cortesanos espían tus signos de debilidad para tejer a tu alrededor su tela de araña llena de cumplidos hipócritas. Todos están al acecho de tus desequilibrios y los fomentan en secreto para controlarte o para eliminarte. Proyectan en ti tus propios miedos y te hacen responsable de tu propia incapacidad para vivir feliz y libre». «Es intolerable», dijo el emperador, sintiendo como una profunda cólera encendía su rostro. Ahora te importa. Ahora te incorporas y tu mirada parece animarse», observó el anciano sabio con una sonrisa maliciosa. «Vamos, no voy a abandonarte a tus miserias, voy a enseñarte de nuevo el camino de la armonía. Lo acariciaste con tus pies cuando eras niño, pero en esos momentos de tu vida todavía no podías comprenderlo del todo. Ha llegado el momento de profundizar más en la percepción de ti mismo y del mundo que te rodea. Ven, sígueme». De un salto, el anciano sabio desapareció a través de la niebla que flotaba por encima del estanque. El emperador dudaba. No podía irse de esta manera, tenía obligaciones que cumplir, un imperio que dirigir. ¿Qué dirían los chambelanes, los ministros o los delegados de las lejanas provincias que habían viajado durante semanas para ir a su encuentro? Y además, pensó el emperador, casi era la hora del desayuno. Mientras se atormentaba con estos pensamientos, el canto de un ruiseñor resonó en sus oídos y percibió la misma exuberancia burlona que en la risa del anciano sabio. Avergonzado por ser tan calculador y timorato, inspiró profundamente y expiró lentamente para desprenderse de todos sus miedos, recordando esta frase que antaño le enseñara el anciano sabio: «Soy infinito, inmortal, eterno, universal». Después, sin volver la vista atrás, saltó en la niebla, se encontró sentado en la orilla del lago Li. Las garzas se preparaban para su pesca matinal. Los árboles se mecían con gracia bajo la caricia de la brisa y el sol adornaba las pequeñas olas con 1000 reflejos dorados. Todo respiraba belleza y calma. El emperador admiraba el paisaje, recreando su vista en imágenes que le producían un inmenso bienestar.
pero el anciano sabio no lo dejó tranquilo por mucho tiempo. Vamos a empezar por la lección de movilidad, pues un cuerpo humano que no se mueve se entumece, elimina mal y termina por convertirse en presa de las enfermedades. El cerebro al que protege deja de ser un río cantarín para convertirse en un pantano en el que se resguardan los mosquitos del miedo y las fiebres de los hábitos repetitivos. El anciano sabio se puso a andar con un paso rápido. El emperador lo siguió con más o menos dificultad, sufriendo a causa de la rigidez de sus miembros y de la debilidad de sus músculos. De repente, lamentó haber preferido con tanta frecuencia que fuesen sus portadores quienes se llevasen en su silla en lugar de caminar, así como haber olvidado las virtudes del ejercicio físico y haberse decantado por las comodidades de su palacio. Pero se sentía herido en su orgullo. Por supuesto, no iba a dejarse amilanar por un hombre mucho más viejo que él. Como si leyese sus pensamientos, el anciano sabio se volvió a decirle: «Así, jovencito, ¿ahora ya estás preparado para empezar a correr?». Al emperador le faltaba la respiración para poder contestarle, y cuando vio que el anciano sabio empezaba a correr, pensó que había llegado su última hora. Jamás conseguiría seguirle. Sin embargo, un valor que le sorprendió incluso a él mismo empezó a correr tras él. De vez en cuando el anciano sabio volvía a andar despacio, lo que permitía al emperador poder recuperarse un poco entre cada etapa de su carrera. Hacía tanto tiempo que no corría y que no andaba tanto por plena naturaleza. De hecho, desde hacía ya bastantes años, prácticamente lo único que conocía era el trayecto que iba desde su habitación hasta el comedor y a la sala del reino. Su cansancio era tal que últimamente apenas recorría el pasillo que conducía hasta los apartamentos de sus concubinas. Cuando llegaron a la cima de una colina, el emperador estaba casi sin aliento y se dejó caer sobre el suelo para descansar. El sabio, que parecía no haber hecho ningún esfuerzo, le explicó: «¿Tú qué dirías si los pájaros dejasen de recorrer el cielo con sus alas? Han sido creados para volar, al igual que el ser humano ha sido concebido para moverse. El cuerpo de aquel que vive en la inmovilidad termina por entumecerse. Su metabolismo se lentifica y sus funciones cerebrales empiezan a atrofiarse. Observa cuántos de tus ministros se han vuelto obesos. ¿Cómo podrían dirigir la China con una fuerza que ellos mismos han perdido? Invítales a mover sus cuerpos para que sus mentes puedan abrirse a nuevas inspiraciones. El estancamiento es la muerte. Mira a tu alrededor. La movilidad y el cambio constante son las raíces mismas del placer de vivir. Conviértete en un modelo para tus semejantes, dedicando un tiempo cada día para desplazarte por tu jardín, para pasear por el campo, por los senderos y bosques y para recorrer las calles de tu capital. Deja de ser un emperador sentado y pasa a ser un emperador de pie, un emperador que se mueve sin cesar y al que nadie puede controlar inmovilizándolo». «Pero yo nunca me desplazo sin escolta», declaró el emperador, «y la verdad, no concibo todo mi séquito corriendo detrás mío». Recuerda uno de los secretos de los emperadores que te precedieron. Estos abandonaban regularmente el palacio por una puerta falsa, disfrazados de mendigos o de comerciantes para mezclarse con el pueblo en las calles de Luoyang. De esta forma aprendían mucho más sobre los problemas del imperio que permaneciendo en sus tronos para escuchar el discurso de los ministros. Cultivaban su movilidad al mismo tiempo que practicaban su arte como buenos comediantes, capaces de adoptar cualquier tipo de papel. Por un momento atrévete a liberarte del protocolo y de todos aquellos que desean controlarte. Todas las personas necesitan tener momentos de libertad, de exploraciones, de aventuras y de sorpresas. Los emperadores no escapan de esta regla. No dejes que sea tu mente la que siempre dirija tu vida. Tanto cuando andes como cuando corras, muéstrate como un animal salvaje, como un animal que se desplaza con todos sus sentidos bien despiertos. Muéstrate como la cierva, como el conejo o el tigre, siempre alerta, atento y sensible, siempre dispuesto a enfrentarse a cualquier tipo de situación. Solo entonces descubrirás que la energía del paisaje en el que evolucionas te alimenta mejor que los exquisitos platos que te prepara tu cocinero. Mientras escuchaba, el emperador bostezó. Sentía como el hambre empezaba a hacerle cosquillas en el estómago, pero no se atrevió a preguntarle al anciano qué comerían y en qué posada lo harían. «Comer siempre a unas horas determinadas», dijo el anciano sabio como respuesta a sus pensamientos, «es una costumbre nefasta que hace enfermar a los seres humanos. Siente tu hambre y no la juzgues como algo desagradable, sino más bien deja que te guíe hacia aquello que necesita tu cuerpo». Zhao Liu se puso en camino, observando los matorrales para ver si encontraba algo que llevarse a la boca. Cuando vio unas fresas salvajes, se precipitó hacia ellas. Ya las había cogido e iba a metérselas en la boca cuando el sabio lo detuvo. Antes de probar un alimento, debes aspirar su aroma para que tu cuerpo pueda decirte si lo necesita o no.
Dentro de tus fosas nasales hay unos captores sensoriales sumamente perfeccionados que están relacionados con el cerebro. Le transmite todas las informaciones útiles sobre el contenido de las sustancias vitales del alimento considerado. Si un alimento huele bien, entonces pruébalo con el fin de poder verificar la elección de tu olfato con tus papilas gustativas. Pero no te lo tragues a no ser que el sabor te resulte excelente. No dudes en escupir un alimento si no está delicioso. ¿Verdad que no dejas entrar a cualquiera en tu palacio, no? Tu cuerpo es un magnífico palacio, protégelo de los malandrines y no permitas la entrada más que a elementos de calidad. Hay elementos desnaturalizados que pueden resultar tóxicos para tu cuerpo, como las hordas de mongoles para China. El emperador aspiró por la nariz y después probó las fresas. Estaban deliciosas, tan perfumadas que pensó que sus cocineros se habían dejado derrotar por completo por la señora naturaleza. Sus platos tan artificiales eran como viejas demasiado maquilladas comparadas a las jovencitas que trabajaban cantando en los arrozales. Cuando tu cuerpo necesite depurarse, no comas más que alimentos naturales y crudos durante algunos días. De esta forma, le permitirás curarse de sus males y regenerarse. Si un habitante de tu imperio acude a ti para quejarse de problemas de salud o de cualquier tipo de dolor, no te precipites enviándolo enseguida al médico o al boticario. Aconséjale más bien que pase algunos días en plena naturaleza y que se alimente con lo que encuentre en su camino. Si animas a actuar así a tus súbditos, no tendrás necesidad de construirles hospitales ni asilos para la tercera edad. El emperador sonrió. Tanto la inteligencia como el sentido común del anciano le divertían a la vez que le asombraban. Se dio cuenta de que la sabiduría de la vida residía en la sencillez. Comprendió por qué los sacerdotes, los médicos, los adivinos o los profesores de la corte no llegaban a contestar claramente sus preguntas. No sabían hacer más que discutir basándose en doctrinas sofisticadas pero artificiales. Andando y corriendo todo el día, el extraño tándem formado por el sabio y el emperador recorrió los senderos del bosque de Kan. Cuando el sol ya estaba a punto de acostarse, se detuvieron a orillas del lago Li para observar este espléndido espectáculo. Un sentimiento de gratitud hizo vibrar el corazón del emperador, que observaba cómo el brillante astro desaparecía tras el clima de las colinas, creando un festival de cegadores colores. «Observa el sol», dijo el anciano sabio. «Nadie puede desviar su curso ni convencerle para que caliente más a unos que otros. Para ser un buen emperador tienes que convertirte en un modelo viviente para tus súbditos, darles el ejemplo de una vida radiante. Ofréceles a todos tu calor y tu fuerza, pero de la misma manera en la que el sol desaparece por la noche para volver a aparecer por la mañana siguiente, tú también debes olvidarte un poco de tus súbditos durante la noche para dedicarte a tu vida personal. De esta forma, tu vida privada dejará de verse afectada por tu vida pública. Las horas que dediques a desempeñar tu papel de emperador te resultarán mucho más agradables, pues ya no dependerás de la aceptación o del rechazo de aquellos que te rodean para alimentar tu corazón. Te sentirás libre, puesto que cada noche dispondrás del tiempo suficiente para llenar tu ser interior con todas aquellas cosas que te resulten buenas, cálidas, agradables y vivas. Antes de que se hiciera de noche, el emperador y el anciano sabio recogieron un montón de leña para encender el fuego que calentaría sus cuerpos y alimentaría su vista en la misteriosa oscuridad de la noche. Sentados ante las llamas que parecían bailar con pasión, permanecieron en silencio durante mucho tiempo. De repente, ante el asombro del emperador, el anciano sabio se levantó, se desperezó y después se puso a cantar y a bailar. No cantaba ninguna canción conocida, sino que dejaba que su cuerpo se moviese como un árbol mecido por el viento mientras emitía todo tipo de sonidos, tanto suaves como el murmullo de los ríos, como intenso al igual que el aullido del lobo o el estruendo del trueno. Era un espectáculo magnífico y emocionante, en el que se tenía la impresión de ver a 1000 personajes bailando al mismo tiempo. El emperador pensó que tanto los bailarines como los cantantes del palacio deberían seguir un curso de perfeccionamiento con el anciano sabio, pues, comparadas con las suyas, sus actuaciones parecían mezquinas y artificiales. «Emperador», exclamó el anciano sabio, «abandona tus pensamientos y ven a bailar conmigo». «No puedo», suspiró el emperador. «Todos estos ruidos y estos gestos, por magníficos que resulten de admirar y de escuchar, son contrarios a la dignidad de mi función imperial». Al escuchar estas palabras tan solemnes, el sabio estalló en carcajadas y su risa burlona hizo que el emperador experimente una cólera repentina. Se sentía ridiculizado. Le entraron ganas de llamar a sus guardianes para que encerrasen a ese viejo loco que había osado burlarse de él. Pero cuando se dio cuenta de que nadie acudiría en su ayuda, primero sonrió y después se puso a reír aún más. Se levantó para bailar, gritar, contorsionarse, hacer muecas, reír y llorar con el anciano sabio cuyos ojos brillaban de alegría.
Se permitió hacer todos los gestos prohibidos por la vida en sociedad y se divirtió tanto como un colegial que se atreve a desobedecer las reglas, a romper los tabúes y a hacer todo aquello que se le dé la gana sin tener miedo de desagradar a los demás. Al bailar, iba recuperando la sensación de embriaguez y de libertad de su primera juventud, esa bendita época en la que la vida todavía era divertida, sorprendente y mágica, como un cuento de hadas, y maravillosa como el instante presente, libre de todo miedo y de toda carga intelectual. Después de haber bailado con toda su alma como niños traviesos, el sabio y el emperador se sentaron de nuevo. Para un adulto es muy malsano y aburrido ser adulto todo el tiempo, afirmó el anciano sabio. Fíjate en los habitantes de tu palacio y de tu imperio. Aquellos que se toman a sí mismos muy en serio y nunca abandonan su papel de adultos se vuelven tristes, obesos, enfermos o déspotas con su entorno. Sin embargo, aquellos que saben conservar su corazón de niños viven en la felicidad y experimentan un inmenso agradecimiento hacia todo cuanto les ofrece la vida. Tanto como para su salud como para su equilibrio psíquico, el ser humano necesita revivir cada día algunos momentos de su infancia. Necesita experimentar instantes de libertad y de locura, bailar, emitir sonidos espontáneos, etc. De esta forma, las tensiones emocionales pueden abandonar su cuerpo sin llegar a envenenarlo. No es que te sugiera que te muestres como un niño delante de tus ministros, pero ¿por qué impedirte jugar libremente cuando estás a solas o en compañía de amigos íntimos? Líbrate de este juez interior que te obliga a mostrarte digno sin cesar y a controlar mentalmente todas tus palabras y tus acciones. Este juez no hace más que envenenarte, es un asesino silencioso, mucho más peligroso para tu vida que el peor de los salteadores de caminos que se ocultan en los bosques para robar a los viajeros. Cuando estés enfadado, no dejes que tu cólera afecte a aquellos que te rodean. Busca un lugar tranquilo en el que puedas estar solo y exprésala por medio de sonidos o de gestos. De esta forma dejarás de albergar tensiones malsanas y de perjudicar a tus súbditos volcando tu rabia sobre ellos. Sabrás dominar tu violencia sin renegar de ella, pero evitando que pueda afectar a los demás. El emperador escuchaba sus palabras con mucha atención. Se dio cuenta de que si hubiese sabido antes todo esto, se habría evitado muchos de los problemas causados por sus relaciones con el entorno. Hubiese deseado poner por escrito todos estos buenos propósitos cargados de sabiduría por miedo de olvidarse algo. «No necesitas tomar apuntes», exclamó el anciano sabio que parecía leer sus pensamientos. «Cuando necesites algún consejo, vete a tu jardín, libera tus emociones moviendo tu cuerpo y después dedícate a observar la naturaleza, siente la inmensa inteligencia que hace crecer a las plantas, volar a los pájaros y mover las estrellas». Aprecia y disfruta de la vida que te rodea, la vida que palpita y se mueve a tu alrededor, la vida que brota y cambia sin cesar. Después échate en la hierba o siéntate a orillas del lago. Recuerda esas palabras del poeta que decían: acercando el oído a la espuma del agua es como se oye canturrear al manantial. Deja que tu mente se calme y escuche la vocecita de tu corazón, ese maravilloso manantial de amor y de sabiduría que se desliza sin cesar desde tu alma hasta ti. Y toda la sabiduría del universo te llenará de una paz infinita. Debes saber que, en la dinastía que precedió a la tuya al frente de China, la costumbre requería que el emperador, tras haber escuchado los consejos de sus ministros en la sala del trono, se retirase a la sala de los antepasados, una sala en la que tan solo se le permitía la entrada a él. Empezaba por exteriorizar todas sus emociones gritando, llorando, gesticulando y expresando su cólera. Por ejemplo, podía vociferar diciendo: ¿qué voy a hacer yo, que no soy más que un joven emperador inexperto, para llevar a cabo con éxito la pesada carga de dirigir este inmenso país? Es demasiado difícil, me siento totalmente incapaz. Después el emperador ayunaba y rezaba, pidiendo ayuda a los antepasados que habían partido hacia los mundos de luz. Estos antepasados supieron convertir China en una floreciente civilización. El emperador imploraba y meditaba hasta que su voz interior le decía cómo tenía que actuar para el bien de todos. Entonces volvía a su trono y pronunciaba su decisión. Al escuchar todo esto, el emperador suspiró pensando que vivía en una época decadente, puesto que esta tradición espiritual se había perdido totalmente, pero se prometió a sí mismo mejorar la situación. «Anciano sabio, ¿qué puedo hacer para liberarme de las horribles pesadillas que tengo casi cada noche? Sueño con un horrible dragón que me amenaza y me despierto con el corazón latiéndome con fuerza y completamente empapado de sudor. Después me cuesta muchísimo volver a dormirme y a la mañana siguiente me siento muy cansado y deprimido. Durante el día siempre abrigo la esperanza de que esa noche podré dormir bien, pero la cosa no mejora. A veces incluso llego a desear la muerte para liberarme de este terror.
¿De verdad quieres curarte?, preguntó el sabio. Sí, estoy dispuesto a todo con tal de poder volver a disfrutar de un sueño tranquilo. ¿Ves este camino que se dirige hacia la montaña? Síguelo hasta el final y encontrarás lo que buscas. ¿Pero tú no me acompañas, anciano sabio? No, prefiero esperarte aquí, este camino a veces es muy peligroso. ¿Realmente eres egoísta? ¿Me envías a que arriesgue mi vida mientras que tú te quedas tan tranquilo y seguro? Debería darte vergüenza. La vergüenza no forma parte de mi universo. No te creas que puedes recurrir a ella para culpabilizarme. En realidad soy totalmente inculpabilizable. Como me deshago de todas mis cóleras expresándolas por medio de gestos y de sonidos, nadie puede manipularme valiéndose de la culpabilidad. No haces más que hablar con enigmas. Me da la impresión de estar en la corte escuchando las complicadas explicaciones de mis ministros. ¿Qué relación hay entre la cólera y la culpabilidad? Los individuos que no exteriorizan su cólera acumulan culpabilidades, al igual que se acumula el polvo en las casas abandonadas. Tan solo hace falta que empiece a soplar un poco de aire para que éste se arremoline sin tregua. Además, debes tener en cuenta que eres tú el que tiene las pesadillas y que por lo tanto tú eres quien debe solucionar el problema con tu propia determinación. Hay aventuras que hay que vivirlas solo, y nacer y morir forma parte de estas. ¿Quieres decir que podría morir en el camino? Sin duda alguna, pero tranquilízate, la tierra no dejará de girar por ello. China encontrará otro emperador y tú elegirás otra existencia. Quizás te conviene convertirte en un asaltador de caminos para cambiar un poco. Estoy verdaderamente sorprendido ante tus propósitos, irrespetuoso anciano. Realmente no tienes ningún sentido de los valores morales. No te preocupes, dijo el anciano sonriendo, porque ahora vas a tener la oportunidad de pasar algún tiempo con aquel al que consideras el más respetable y moral de todos, es decir, contigo mismo. Pero antes de que el emperador le hubiese dado tiempo de encontrar alguna respuesta con sentido, el anciano sabio ya había desaparecido. Chao Liu suspiró pensando: desde luego, no hay nada que resulte sencillo con este viejo roñoso. ¿Quién de los dos es el más susceptible? ¡Que se vaya al diablo! Lentamente se puso en camino siguiendo el sendero que conducía hacia la montaña. A medida que iba subiendo, atravesando los silenciosos bosques, se iba quedando cada vez más sorprendido al sentir hasta qué punto el aire parecía estar vivo. Las flores del bosque despedían deliciosos perfumes, los pájaros cantaban y a él le entraron ganas de pararse un rato para descansar sobre la hierba. Sin embargo, el recuerdo de esas pesadillas le animó a seguir adelante. Pronto llegó hasta una dehesa atravesada por un riachuelo. Pudo escuchar el sonido del agua que fluía alegremente. Vio miles de florecillas azules creciendo entre la verde hierba. Se sentó un momento para saborear la belleza del lugar y después se puso de nuevo en marcha siguiendo el sendero. Pasado un rato, a su alrededor no había más que cimas escarpadas, acantilados de vértigo y rocas puntiagudas. Avanzaba con grandes dificultades, esquivando una piedra tras otra. De repente, vio una florecilla muy especial y se sintió sorprendido al comprobar su fuerza y su debilidad al mismo tiempo. No se parecía en nada a las demás flores del valle, sino que se hallaba recubierta por una especie de envoltura sedosa. El emperador quiso detenerse para poder admirar esta flor con tranquilidad, pero volvió a acordarse de sus noches y la abandonó para seguir subiendo la montaña. El sendero era cada vez más escarpado, rodeado de precipicios sin fondo o atravesado por estrechos desfiladeros. Un miedo cada vez más tenaz se iba infiltrando poco a poco en el corazón de Chao Liu, quien maldecía interiormente al anciano sabio. ¿A qué infierno me has enviado? Ahora entiendo por qué no me has acompañado. Querías dejarme solo para que jugase a los alpinistas temerarios y me rompiese el cuello. Muy pronto, el sendero no fue más que un estrecho pasaje cruzando un acantilado, y el emperador avanzaba con dificultad agarrándose a todos los salientes. Sudaba de miedo y de cólera. Se arrepentía de haberse lanzado a esta loca aventura. De repente, se resbaló, se cayó al vacío lanzando un estridente grito. Después de un tiempo que le pareció interminable, abrió los ojos preguntándose dónde estaba. Realmente debía de estar muerto, puesto que había caído al vacío, pero no tenía ningún recuerdo de su caída. Intentó moverse y se dio cuenta de que podía mover sus piernas y sus brazos. Entonces se percató de que estaba colgado de su abrigo a la rama de un árbol, el único árbol que había en todo el acantilado. Encima suyo solo estaba el cielo y abajo un inmenso vacío. Apenas podía distinguir unas pocas rocas al fondo del acantilado. ¿Qué podía hacer? A fuerza de contorsionarse, consiguió cambiar de posición y sentarse a horcajadas sobre la rama del árbol, y después llegó hasta el tronco. Ahora ya estaba bien sentado, con la espalda apoyada contra la saliente de la roca, preguntándose por qué había tenido que caerse justamente en este árbol. Estaba pensando en todo eso cuando de repente un pájaro se posó sobre una rama justo frente a él.
Este pájaro tenía las plumas rojas y negras, el pico negro y unos ojos muy vivaces. No parecía un pájaro ordinario y miraba alrededor con un aire burlón. Estupefacto al ver delante de él a esta ave con una mirada tan descarada como la del anciano sabio, Chao Liu carraspeó, intentando impresionarlo y hacerle comprender que no se hallaba frente a un simple ciudadano, sino que estaba frente a un verdadero monarca. El pájaro, al ver que el emperador se tomaba a sí mismo tan en serio, se puso a reír, como solo un pájaro con plumas rojas y negras podía reírse. Cuanto más se reía el pájaro, más molesto y ridículo se sentía el emperador. Sentado en su trono del árbol, con la espalda apoyada contra la saliente de la roca y perdido en medio de esa inmensidad. El pájaro movía maliciosamente sus alas para demostrarle que podía irse cuando quisiera. No tenía más que desplegar sus alas y lanzarse al vacío, mientras que él, el emperador, era totalmente incapaz de escapar de esa situación. Pasados unos momentos, el pájaro empezó a hablarle. Chao Liu se sintió muy sorprendido al oír hablar a un pájaro, pero había recibido tantas sorpresas que ya nada podía llegar a asombrarle. Al haber estado tan cerca de la muerte, podía apreciar la vida con mucha más intensidad que antes. El pájaro le dijo: ¿qué vas a hacer colgado en tu árbol y en medio de este precipicio? Ahora ya no te sirve de nada ser emperador. Chao Liu carraspeó para aclararse la voz y contestó: tengo una idea. Podrías volar hasta mi palacio y llamar al jefe de mis guardianes para que venga con una cuerda muy larga y así pueda liberarme de esta enojosa situación. Muy interesante, desde luego, no te falta sentido práctico, pero ¿qué pensarías si rechazase tu posición? Estoy convencido de que no serás tan desconsiderado. Ciertamente estarás encantado de poder complacerme. Después, influenciado por sus costumbres de soberano, añadió con énfasis: si me ayudas para recompensarte, te regalaré un nido de plumas de oro. El emperador se sintió muy orgulloso ante esta idea tan original. ¿Qué idea más extraña? ¿De verdad piensas que me apetece tener un nido de plumas de oro? ¿No crees que los nidos que fabrico yo con el musgo del bosque son mucho más cómodos? El emperador no sabía qué decir. Jamás había conocido a nadie capaz de enfrentarse a él de esta manera, exceptuando al anciano sabio, y esta idea le hizo sonreír. El pájaro tenía la libertad de emprender el vuelo cuando quisiera, mientras que el emperador se sentía totalmente impotente. ¡Qué situación más humillante!, carraspeó una vez más y dijo: pájaro, quizás quieras hacerme este favor simplemente porque me ves en una situación muy comprometida. Mi señor, te olvidas de que no hace tanto tiempo en tu palacio estabas tan asqueado de la vida a causa de tus pesadillas que deseabas la muerte. Entonces ahora, ¿por qué ibas a querer vivir? Y Chao Liu se dio cuenta de que, en realidad, no tenía ningunas ganas de dejar de vivir. De repente para él, el mero hecho de respirar se había convertido en un inusitado placer, al igual que el sentir cómo el viento acariciaba su cara y alborotaba sus cabellos. Sentía un inefable placer al poder tocar la roca con sus manos y al sentir el árbol entre sus piernas. El pájaro prosiguió: tu breve caída por los aires parece haberte despertado. Tal vez te apetezca pasar la noche encima de este árbol y así quizás puedas gozar de un sueño más tranquilo y sin pesadillas. El emperador encontró esta proposición muy conveniente. Pensó en lo mal que dormiría apoyado en el saliente de la roca y encaramado a un árbol, y sin embargo esto debió ser lo que hizo, pues el pájaro, en cuanto hubo terminado de hablar, emprendió el vuelo. El emperador se encontró solo. El sol empezaba a ocultarse y se acurrucó como pudo con el fin de pasar la noche. Apenas se hubo dormido cuando de nuevo en sus sueños volvió a ver al terrible dragón frente a él, pero en lugar de levantarse sobresaltado, lleno de angustia y de miedo, lo miró directamente a los ojos y le dijo con voz firme: déjame dormir porque tengo mucho sueño. En cuanto el emperador hubo pronunciado estas palabras, el dragón, profiriendo unos gritos horribles, se puso a saltar por aquí y por allá para acabar desapareciendo como una llama que se apaga. Chao Liu se durmió. Cuando se despertó, vio que el cielo estaba lleno de estrellas y se extrañó al darse cuenta de que había estado durmiendo profundamente. Se dijo a sí mismo: realmente es muy extraño. Si a partir de ahora solo voy a poder dormirme encaramado a un árbol, el resto de mi vida va a ser muy complicada, y se puso a reír. A pesar de esta situación tan incómoda, se sentía tan bien interiormente que se dio cuenta de que su punto de vista sobre la vida había cambiado totalmente. Al día siguiente, al salir el sol, pensó que había llegado el momento de abandonar esta prisión. Levantándose con la punta de los pies con su mano izquierda, logró agarrarse al saliente de la roca. Al seguir incorporándose, encontró otro asidero para los dedos de su mano derecha. Después encontró un pequeño hueco para su pie izquierdo y otro para su pie derecho. No hacía más que sudar y resoplar, pues la vida en el palacio no le había preparado para este tipo de escaladas. Sin embargo, con un enorme valor y un gran espíritu de decisión, consiguió ir avanzando y pronto se encontró en la cima del acantilado.
Casi corriendo, volvió a bajar hasta el valle, pudo volver a contemplar la sedosa flor y se detuvo para acariciar sus pétalos. Se encontró de nuevo con el riachuelo y con las florecillas azules de la dehesa e hizo una pausa en su camino para darles los buenos días. Sintió como su corazón saltaba de alegría al contemplar de nuevo las maravillas del bosque y al comprender que toda esta belleza también estaba en él. La esperanza y la confianza fluían en su interior, alejado de los recuerdos de un pasado cargado de problemas y de obligaciones inútiles, un pasado lleno de dependencias y de juegos de poder totalmente estériles y agotadores. En la corte todos le decían lo que tenía que hacer y se sentía constantemente sometido a presiones, mientras que ahora era como un niño al que permitían jugar sin cesar. Cantando alegremente llegó a la orilla del lago Lee, mientras que la noche empezaba a caer. Se refugió debajo de un árbol y se quedó dormido enseguida. Cuando despertó, el sol ya había salido y los pájaros estaban cantando a voz de grito. Estiró sus cansados miembros todavía doloridos a causa de las proezas físicas de la noche anterior y se puso a reír al pensar que se había movido mucho más en tan solo 2 días que durante los últimos 10 años de su vida de emperador. Con la vista, recorrió el lago Lee, en el que nadaban tranquilamente unos patos cuyo plumaje era de un brillante color verde azulado. Miró la ondulada cumbre de las lejanas montañas y sintió la cálida serena presencia de los árboles que habían velado su sueño. Pero ¿dónde estaba el anciano sabio? El emperador exclamó: «Anciano sabio, no te olvides de mí. Todavía te necesito. Vuelve conmigo». Al no obtener ninguna respuesta, se empezó a impacientar y ya estaba a punto de llamar a sus guardianes para que le trajesen al anciano, aunque fuese a la fuerza, cuando de repente se dio cuenta de que ya no estaba en su palacio, sino en el bosque de Kan, donde su título no le proporcionaba ningún privilegio. Empezó a reírse de sí mismo, de su orgullo de emperador y de su costumbre de querer dominar el mundo por medio de la fuerza, y también se rió de sus tonterías y de su vanidad. Esta risa era sumamente agradable, sacudía todo su cuerpo mientras las lágrimas de alegría resbalaban por sus mejillas. Zhao Liu tuvo la impresión de estar liberándose de todos los años pasados en su papel de emperador honorable y temido, pero esclavo del protocolo, de los horarios y de las ceremonias impuestas por la corte. Pensó haber dejado atrás las presiones ejercidas sobre él por los ministros y los generales, quienes pretendían convencerle de que sabían mejor que él lo que era bueno para él y para todo el imperio. Sintió renacer en él al niño travieso, espontáneo, entusiasta y curioso que había sido. Tras este ataque de risa se sintió maravillosamente bien consigo mismo. Hacía tanto tiempo que no me reía así, pensó. Qué bien me ha sentado. A partir de ahora debería empezar el día con una sesión de risa. Acabas de comprender una de las claves de la felicidad, dijo el anciano sabio apareciendo detrás de un matorral. La risa es uno de los medios más eficaces para alegrar la vida. No esperes a ser feliz para reírte. Empieza a reírte incluso sin razón alguna y serás feliz. La risa estimula todas las funciones vitales de tu cuerpo y reanima tu corazón de niño. Ríete con frecuencia, diviértete viendo el mundo a través de los ojos del humor y tras la apariencia material percibirás las realidades espirituales cuyo brillo va más allá del miedo y del conformismo. La risa es una de las puertas mágicas que se abren en el paraíso. Te ayuda a salir de las prisiones de la razón para sumergirte en el flujo de la vida. Mira la naturaleza a tu alrededor, todo cambia y se transforma. Las rocas, las plantas y los animales salvajes siempre están en armonía con la vida. No dejan que la obesidad o las enfermedades mentales puedan afectarles. Aceptan aquello que les ofrece la vida sin rebelarse. Se dan a cada instante en plenitud de un sí total y sin condiciones. Son libres. ¿Pero qué es la libertad?, preguntó el emperador. Cuando un hombre permite a otras personas aparte de sí mismo que lo controlen, sea decidiendo el momento en que debe levantarse, cuándo debe comer, qué vehículo debe utilizar o cómo tiene que vestirse, entonces no es libre. La libertad es un estado de espíritu, una actitud interior que nos lleva a escuchar constantemente la voz de nuestra alma. La libertad se corresponde al sentimiento de poder salir de cualquier situación sin importar el momento. Es esa capacidad de observar sin dejarse involucrar, de dar un paso hacia atrás y de mirar a nuestro alrededor sabiendo que el mero hecho de ser nosotros mismos nos coloca en una situación de soberanía y de independencia que no necesita ninguna justificación procedente del exterior. Observa, muéstrate silencioso, déjate inspirar por la sabiduría de tu alma en lugar de dejarte convencer por los halagos de tus cortesanos, por los consejos de tus ministros o los cumplidos de tus concubinas, quienes, al igual que telas de araña, tejerán sus redes de seducción para inmovilizarte como a un mosquito inconsciente. Conviértete en tu propio maestro.
Ya no necesitarás imponerte ni intentar convencer a los demás, dejarás de creer que debes pelearte. Aquel que saca la espada ya ha perdido la batalla. El poder de un ser humano no reside en la fuerza que éste puede demostrar, sino en la capacidad de mostrarse libre de toda dependencia con respecto a los demás. Recuerda al emperador Huang Li. Deseaba hacer el bien, hacer felices a todos los habitantes de China y pensaba que una buena organización era la clave de todo. Redactó leyes y más leyes, reglamentos precisos para cada situación y muy pronto nadie pudo sentirse libre. Las leyes eran violadas sin cesar y las nuevas leyes no aportaban ninguna mejora. Cada vez había más criminales en China y el emperador se hundió en una profunda desesperación. Abrumado por un sentimiento de vergüenza, una noche Huang Li se vistió de monje y partió hacia las montañas. Se bañó en el agua fría de los torrentes y contempló la hierba y los árboles que crecían sin necesidad de que nadie los controlase. Observó los ritmos del día y de la noche, el vuelo de los pájaros y la trayectoria de las nubes. Sintió la frescura de la niebla de la mañana y el calor del sol del mediodía. Poco a poco comprendió que la naturaleza vivía en un equilibrio sin necesidad de ninguna ayuda exterior. Los árboles más pequeños que no podían crecer a causa de los más grandes se morían ofreciéndole a la tierra sus troncos, sus ramas y sus hojas sin rebelarse ni lamentarse. Y un día, como muestra de reciprocidad, los árboles más grandes se ofrecían a la vida como regalo. La naturaleza sabe cuidar de sí misma, posee una inteligencia propia que mantiene constantemente el equilibrio. Tras esta temporada de retiro, Huang Li decidió volver hacia las regiones habitadas. Por el camino fue sorprendido por una gran tormenta, con un terrible viento y unos rayos tan brillantes que iluminaban la oscuridad del cielo. Se cobijó bajo un enorme árbol. Cayó un rayo que rompió una enorme rama que lo dejó inconsciente. Al día siguiente, 2 caminantes lo vieron y lo liberaron del peso de la rama. Para que pudiese respirar mejor le quitaron la ropa y en su cuello descubrieron el emblema del emperador. Pronto acudieron todos los ministros para llevarse al palacio al emperador desmayado. Algunos días más tarde, Huang Li recuperó la conciencia y volvió a adoptar su papel de soberano. Abolió un gran número de leyes y aportó a China un viento de libertad que engendró la prosperidad y la paz durante muchos años. Su filosofía era muy sencilla: animar a todos a escuchar aquello que les susurra el corazón, con la conciencia de formar todo parte de un mismo cuerpo. El emperador empezó a observar todo cuanto le rodeaba: la hierba, las hojas y el agua del lago, las montañas y las nubes. Tenía la sensación de comprender las palabras del anciano sabio y de poder llegar a mirar el mundo sin juzgarlo ni querer controlarlo. En ese momento el sabio cogió una piedra y la tiró al lago lanzando un agudo grito. El emperador se sobresaltó y pensó que era ridículo. Tan solo los niños y los locos cometen actos tan insensatos. «¿Ves?», dijo el anciano sabio, «observar sin juzgar no resulta tan fácil como piensas. Aceptarlo todo sin reacciones y sin interpretar aquello que puede sucederte es una de las lecciones más difíciles para los seres humanos. Para conseguirlo, sigue el ejemplo de los minerales, de los vegetales y de los animales que comparten la tierra con los hombres. Ninguno intenta cambiarte, te aceptan tal y como eres en cada momento. No creas que alguien puede hacerte feliz, ni que tú puedas hacer feliz a alguien. No haces feliz a la China, ni haces feliz a tu pueblo ni a tu corte. En realidad es su forma de reaccionar respecto a ti lo que les hace felices o desgraciados. Debes comprender que la libertad, la fuerza y la paz se hallan vinculadas a este conocimiento». El emperador estaba realmente estupefacto. Sentía la importancia de estas palabras, fijadas en una realidad intemporal y majestuosa, en una realidad que nada podía alterar y que atravesaba todas las dinastías y las épocas de la historia. Esta sabiduría ponía en entredicho un gran número de sus creencias y en ello le empujaba hacia una dolorosa reflexión. ¿Acaso no había pasado al lado de lo esencial otorgando importancia a las apariencias, a las reglas sociales, a las leyes y a los dogmas vigentes? ¿Acaso no había permitido a sus cortesanos que lo controlasen de 1000 maneras insidiosas? Por muy emperador que fuese, ¿acaso no había sido esclavo de sus prejuicios y de las costumbres del imperio? Zhao Li se puso a pensar en Tao, el jefe de los guardas del palacio. Era un hombre que no se dejaba influenciar ni por el interés ni por la mentira. Allí por donde fuese las personas se callaban, pues su presencia imponía respeto. Todas las mañanas al levantarse, Tao se iba a nadar al río, tanto en invierno como en verano. Después corría durante horas y finalmente se colocaba la armadura para atravesar Luoyang y acudir al palacio. Su fuerza física y su habilidad en las artes marciales eran grandes, pero sobre todo, de él se desprendía un poder que no pretendía seducir ni convencer a los demás. Tao hablaba muy poco, pero cada uno de sus gestos era verdadero.
y mucho más elocuente que cualquier interminable discurso pronunciado por un ministro sediento por demostrar su inteligencia. En 3 ocasiones, Tao había llevado a los ejércitos del emperador a luchar contra los invasores mongoles, había triunfado y había salvado China. Jamás demostró ningún tipo de vanidad y volvió a adoptar su papel como protector de la familia imperial con gran determinación. No conocía el orgullo y sus pasos siempre eran suaves y ligeros. Vivía en plena conciencia, dándose cuenta de todo cuanto ocurría a su alrededor. Era capaz de percibir el más pequeño movimiento de un perro o de un gato, el vuelo de un pájaro o el cambio de humor de los cortesanos. Siempre se preocupaba por mantenerse en forma. Tao conservaba su vista, su olfato y todos sus sentidos a su nivel más alto de percepción, pues ¿acaso no debería ser así? Un día el emperador mandó a llamar a Tao y le dijo: 2 duques del norte se han aliado y están reuniendo un gran número de ejércitos para luchar contra nosotros. Las luchas contra los mongoles prácticamente han aniquilado nuestro ejército y yo les permití a los soldados que podrían volver a sus casas para descansar durante algunos meses. Les aseguré que durante este tiempo haríamos todo lo posible para proteger China con las fuerzas de cada pueblo, pero yo no había previsto la alianza de los duques. ¿Qué podemos hacer? Tao, firmemente apoyado sobre sus pies, miró al emperador directamente a los ojos y le dijo: no podemos volver a llamar a los soldados, pues si lo hiciéramos, estos nos abandonarían y se unirían a las fuerzas enemigas. No sé lo que hay que hacer, pero seguiré protegiéndote a ti y a tu familia como siempre lo he hecho. No, Tao, vas a hacer algo mejor, vas a salvar China, exclamó el emperador. Luego llamó a su tesorero y le dijo: ¿qué suma de dinero podemos darle a Tao para que reúna un ejército capaz de luchar contra los duques? El tesorero garabateó algunas cifras, sacudió la cabeza, chasqueó la lengua y dijo: apenas tenemos para pagar a 4 soldados durante una semana. Entrégame esa suma, exigió el emperador. Tao y los 4 soldados salvarán China. El corazón de Tao latía apresuradamente. Se inclinó ante el emperador y tras darle las gracias con toda la majestuosidad de un hombre de estatura elevada, abandonó la estancia. Una lágrima brotó del ojo del emperador, pues estaba convencido de que iba a enviar a Tao a una muerte segura. Pero también pensó que había otorgado a este gran guerrero uno de sus mayores deseos, el de brindarle la oportunidad de morir luchando por su país, en lugar de hacerlo en su cama. Tao atravesó el palacio y empezó a fijarse en aquellos cuyas miradas reflejaban valor y confianza. Les pidió que fuesen a luchar con él, aún a pesar de un sueldo irrisorio. Al terminar el día había reclutado a 41 hombres. Regresó junto al emperador y le dijo: necesito un lugar para los entrenamientos. Puedes utilizar mi palacio de verano, el que está en las montañas. Mis sirvientes te proporcionarán albergue y comida. Se pusieron en camino y empezaron el entrenamiento. Nadaron en lagos cuyas aguas estaban prácticamente heladas. Se frotaron el cuerpo con ramas de enebro, comieron bayas y hierbas amargas que les hicieron vomitar y purificaron sus cuerpos de todas las toxinas. Aprendieron a desplazarse con gran rapidez y a utilizar todos sus músculos con poder y precisión. Tras 2 semanas de intensos ejercicios, Tao contempló a su ejército con orgullo. Cada uno de ellos estaba dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, sin ningún tipo de interés, sin esperar ninguna recompensa. Simplemente lo hacían porque se habían comprometido a ello con toda plenitud de su ser. Abandonaron el campo vestidos con una ropa especial diseñada por Tao, camisas, pantalones y pañuelos de seda negra, zapatos negros y ninguna armadura. Cada uno de ellos llevaba 7 puñales, 2 espadas y una lanza. Partieron hacia el norte, andando día y noche. Después de 5 días, entraron en los castillos de los duques, acabaron con ellos y volvieron a salir sin que ninguno de ellos hubiese resultado herido o hecho prisionero. Regresaron a Luoyang y el emperador no pudo menos que quedarse deslumbrado por sus actos. Tao estaba frente a él, firme, erguido, y todos sus hombres se sentían orgullosos por haber hecho posible este éxito, por haber llevado a cabo algo tan importante como era el haber salvado a China. «Tao», dijo el emperador, «tú y tus hombres habéis rendido un inestimable servicio a China. ¿Qué recompensa deseas?» Tao se adelantó y dijo: «No puedo hablar por mis compañeros, pero yo tan solo tengo un deseo. Me gustaría convertirme en el jardinero de los jardines del palacio». El emperador no salía de su asombro. «¿Jardinero?» Hasta ese momento había considerado que aquellos que se ocupaban de su jardín no eran más que unos soñadores, unos marginados que se habían alejado de las cosas importantes del imperio: la artesanía, el comercio, la guerra, la justicia, los transportes, la medicina, etc. Tao jardinero. Imaginarse a este gran soldado regando sus rosales y podando los setos le hizo reír. Y empezó a reírse con una risa tan atronadora que escapaba a las reglas del protocolo. Una risa de niño que, por efecto contagioso, hizo reír a mandíbula batiente a todos los cortesanos. «No solo has salvado China, Tao,
sino que también has logrado hacer reír a toda la corte, dijo el emperador mientras intentaba recuperar su seriedad. Y de esta forma, Tao se convirtió en jardinero. Al principio el emperador acudía con frecuencia a los jardines del palacio para ver cómo se las arreglaba con las flores y los setos este anciano guerrero, y para contemplar cómo jugaba con los elementos de la naturaleza, permitiéndoles exhalar su belleza en perfecta armonía con todo lo que les rodeaba. Cada piedra que bordeaba el río estaba exactamente donde tenía que estar para poder participar en la sinfonía del agua que brotaba del estanque. Cada árbol era venerado por su sabiduría y cada sendero dibujado para crear una sensación de plenitud renovada sin cesar. Pero poco a poco, el emperador fue espaciando sus visitas pensando que tenía cosas más importantes que hacer que interesarse por los crocus, las dalias y las orquídeas o por la disposición de las piedras situadas a orillas del río. Y cuando un día le anunciaron que Tao había entregado su alma, sentado sobre el ciruelo más viejo de todo el jardín, se le encogió el corazón. Tenía la impresión de no haber sabido manifestar su reconocimiento hacia este ser tan excepcional, que durante el transcurso de toda su vida siempre había sido un modelo viviente de ser humano consciente, determinado y responsable de sí mismo en todo momento. Ahora volvía a pensar en Tao y lágrimas de tristeza resbalaban por sus mejillas. Había tenido un verdadero amigo y lo había descuidado. No había sabido entrar en su mundo de jardinero para poder llegar a comprenderlo y apreciarlo. Había permanecido obsesionado por su papel de emperador, víctima de sus hábitos y de su orgullo. ¿Cómo lamentaba haberse mostrado tan insensible y duro de corazón? Llora, emperador, llora, dijo suavemente el anciano sabio. Las lágrimas son un excelente remedio. Purifican el corazón y el cuerpo, hacen fluir los pensamientos y permiten que el alma consiga la curación. Llora sin reprimirte, al igual que cuando eras niño, pero no sigas lamentándote. Una vez liberadas tus emociones a través de las lágrimas, siente aquello que te hubiese gustado hacer y hazlo. Yo no puedo hacer nada, puesto que Tao está muerto, dijo el emperador sollozando. Grave error, afirmó el sabio sonriendo. Nada se pierde totalmente, nada muere verdaderamente. Siempre puedes transformar las situaciones del pasado. Creo que vas demasiado lejos, dijo el emperador sintiendo cómo su ira iba aumentando por momentos. Te acabo de decir que Tao está muerto. No, emperador, solo su cuerpo físico está muerto, pero su ser esencial está aquí y ahora te está escuchando, incluso con gran atención. El emperador se sentía trastornado. Poseía una ligera creencia intelectual con respecto a la vida en el más allá, pero también tenía muchas dudas en cuanto a este tema. Abandona tus pensamientos y tus emociones, dijo el anciano sabio. Abre tu corazón y tus sentidos sutiles. Entra en contacto con Tao, aunque tu intelecto te diga que es imposible. ¿Qué sientes? El emperador expiró profundamente para alejar sus emociones y sus pensamientos. Inspiró pronunciado el nombre de Tao y de repente sintió una presencia que le hizo temblar desde los pies a la cabeza. Escuchó como una voz interior, una voz que iba más allá de las palabras, le decía: «Estoy aquí, emperador, y siempre te protegeré, no con mis armas ni con la belleza de mis flores, sino con la luz de mi conciencia y de mi amor». Sobrecogido ante esta intensa y desconcertante experiencia, Chao Liu se levantó y empezó a pasearse por la orilla del lago mientras murmuraba: «¿Me estaré volviendo loco? Ahora hasta hablo con los muertos. Realmente esto es demasiado. ¿Qué van a decir mis ministros? No, verdaderamente estoy perdiendo la cabeza». No pudo seguir torturándose intelectualmente mucho tiempo más, pues el anciano sabio, con un gesto rápido, lo empujó al lago. El agua estaba muy fría y el emperador pensó: tan solo el anciano sabio sería capaz de tratarme así sin temer que yo mandase a cortarle la cabeza. Empezó a reírse mientras miraba cómo le resbalaba el agua por las mangas de su túnica. Tenía la impresión de acabar de despertarse, de salir de un largo sueño. Nada seguía ya un programa preestablecido, un orden rígido e inmutable. La vida era sorprendente y divertida. ¿Acaso el anciano sabio estaba realmente loco o bien su sabiduría consistía precisamente en aceptarlo todo, incluida su locura? Mientras el emperador dejaba que sus ropas se secasen al sol estirando sobre la hierba, el anciano prosiguió: olvidar que la vida continúa después de la muerte puede provocar muchas angustias, muchos miedos y muchos sufrimientos inútiles. Las plantas y los animales saben en todo momento que volverán a los mundos de luz cuando les llegue la hora. No creen que el vivir excluya el hecho de morir y por ello no se rebelan contra la muerte cuando ésta toma sus cuerpos para liberarlos. El hombre en su caminar a través de la materia a menudo se olvida de quién es, de dónde viene y a dónde volverá tras la muerte de su cuerpo carnal.
Llega un momento en el que ni siquiera se recuerda que es un ser espiritual, un ser que ha creado pensamientos y emociones, que ha creado un cuerpo físico y el maravilloso decorado del planeta escuela, Tierra, concebido como un joyero para guardar las perlas de las lecciones de la vida. Ha conseguido perderse hasta tal punto entre los espejismos de su mente y los laberintos de sus costumbres sociales que ha terminado por considerarse un mendigo. Mientras que es un emperador divino, hijo del Padre Celestial y de la Madre Terrenal, el niño eterno e inmortal del cosmos. El haber olvidado su origen espiritual es el pecado original. Este es su único pecado, pero de él nacen todos los miedos y las miserias que pueblan la vida de la mayor parte de los humanos, al igual que los guijarros llenan el fondo de los ríos. Emperador, en el momento en el que pienses que no eres más que un ser carnal, te volverás tan miserable como los mendigos, que mueven sus escudillas cuando ven pasar a los habitantes de Loyang, y que se han convencido de que vivir consiste en ir subsistiendo día tras día. Para que tu vida sea agradable y placentera, necesitas sentir que los seres que pueblan los mundos de luz te apoyan y te guían. Aquellos a los que has amado, pero se han ido antes que tú hacia las esferas celestes, no están muertos. Siguen amándote, animándote, protegiéndote y rodeándote de belleza. Tal como hacía Tao cuando vivía en la Tierra y como sigue haciéndolo desde entonces, desde los mundos espirituales. Todos los seres vivos, tanto estén ocupando un cuerpo material aquí en la escuela planeta Tierra, o estén en un cuerpo de luz allí en los mundos espirituales, forman una única familia. Incluso aunque cuando estén en la Tierra pueden odiarse y pelearse entre ellos, en los planos luminosos todos se ayudan mutuamente porque tienen conciencia de ser hermanos y hermanas, niños nacidos de los mismos padres divinos. ¿Así los mongoles eran mis hermanos?, preguntó atónito el emperador. Sí, dijo el sabio riéndose. Todas las noches, cuando abandonas tu cuerpo para volver a tu alma, te encuentras con ellos para intercambiar opiniones y hacer nuevos proyectos. Creo que vas demasiado lejos. No pretenderás que me trague una idea tan descabellada. No tienes por qué asimilarla al instante, le dijo el anciano sabio. Se trata de una dimensión de conciencia que debes vivir, de una experiencia que debes realizar. Acuéstate y relaja tus músculos. Voy a llevarte al país de los sueños. Cerró los ojos y poco a poco, mecido por la serena voz del anciano sabio, empezó a sentirse seguro y a relajarse profundamente. En el momento en el que iba a quedarse dormido, el anciano sabio le habló un poco más fuerte para obligarle a mantener despierta su conciencia y entonces el emperador pudo descubrir cómo viajar interiormente utilizando su imaginación para explotar las realidades sutiles. Contempló magníficos paisajes, se paseó a orillas de lagos de esmeralda y se bañó en luminosas cascadas. Siguiendo las indicaciones del sabio, aprendió a llegar a unos mundos más luminosos y más transparentes que la tierra. Se encontró con unos seres diáfanos cuya mirada estaba llena de amor y de sabiduría. Se paseó un momento por el jardín que Tao había creado en la luz de un mundo maravilloso. Admiró pueblos de cristal y de piedras preciosas e incluso fue a visitar a los príncipes mongoles que siempre habían sido sus enemigos. Ante su sorpresa, no los vio con ojos terrenales, unos ojos llenos de prejuicios y de odio, sino con los ojos de su corazón, con los ojos del amor incondicional. Comprendió sus ansias y sus miedos, distinguió los aspectos más infantiles de su personalidad y los más adultos, sus heridas y sus limitaciones, sus bloqueos y sus deseos por evolucionar hacia una mayor conciencia y claridad. Comprendió con la parte más íntima de su ser que todos los seres humanos se hallan embarcados en la misma aventura, comprender quiénes son, aprender a amarse sin restricciones y aceptar a los demás sin condiciones. Después, siempre guiado por la voz del anciano sabio, volvió a meterse dentro de su cuerpo. Bostezando y estirándose, pensó que había estado soñando, que todo eso no era real, que era la consecuencia de haber dormido de pie. El anciano sabio se reía con ternura. Veo que tu mente intelectual ya se ha despertado. Te hace dudar de todo cuanto acabas de vivir. No puede evitarse sentirse derrotada ante tantas maravillas. Se había hecho la idea de que la vida era un asunto muy serio, una lucha constante para poder controlar el mundo, y de repente tú la sumerges en la magia de los sueños de niño. Es como un oficial del ejército al que le pidieras que se convirtiese en bailarina de un espectáculo de baile. En la escena del teatro de la vida, aquí en la Tierra, cada cual desempeña un papel distinto, pero entre los bastidores de los mundos espirituales todos se quitan el disfraz, y el maquillaje también, para reírse y celebrar la vida juntos. A nivel del alma, todas las ilusiones se han fundido y todos conocen su unidad divina. Recuerda la sabiduría del poeta que decía: el sol es el ojo de la creación, no está empañado por nuestra falsa visión del mundo.
el alma de todas las cosas, no está manchada por los males del mundo, pues le resultan externos. Emperador, debes comprender que la parte izquierda de tu cerebro piensa, analiza, razona, reflexiona y compara, mientras que la parte derecha imagina, sueña y admira, y recibe las imágenes, los símbolos y las inspiraciones que le llegan constantemente de los mundos sutiles. El hemisferio cerebral izquierdo corresponde a la energía masculina y el hemisferio derecho a la femenina. Todo ser humano intenta hacer las paces entre las dos mitades de su cerebro, es decir, conciliar sus sueños y su lógica. Aquel que crea una barrera entre estos dos hemisferios vive rodeado de sufrimientos y de carencias. Deja que los mensajes de tu alma inunden tu cerebro derecho y después organízalos en pensamientos y en palabras en tu cerebro izquierdo. Entonces, tu vida aquí en la tierra se volverá ligera, fluida, agradable y alegre, como lo es en los mundos de luz. El emperador escuchaba cada una de sus palabras con pasión. Qué valiosas eran estas enseñanzas, pensó. Qué suerte tenía de estar aquí, de poder abrir tantas puertas y descubrir tantos espacios nuevos. Suspiró recordando todos los años pasados entre la confusión, el miedo y la ignorancia, y después sonrió pensando que ahora por fin podía empezar una vida nueva, una vida ligera, delicada y mágica. Anciano sabio, tienes que venir conmigo al palacio para instruir a mis ministros, a mis cortesanos, a mis concubinas y a todo mi pueblo. Todavía se hallan tan limitados, tan prisioneros de sus creencias y de sus dogmas. No te preocupes por ellos, pronto les enviaré a mi mejor alumno, aseguró el anciano sabio con un tono muy serio, casi pomposo. Después, ante el aspecto confuso del emperador, estalló en carcajadas. Se levantó y se puso a bailar y a cantar. Desprendía tanta luz y alegría a su alrededor que el emperador no pudo resistirse. A pesar de sus doloridos músculos, inició una danza frenética con el mismo entusiasmo de una jovencita que acude a su primer baile. Daba vueltas sobre sí mismo, al igual que una poenza, emitiendo todo tipo de ruidos y de sonidos divertidos, mientras miraba al anciano sabio con el rabillo del ojo, quien parecía volar por encima del suelo, luciendo una sonrisa jocosa sobre su alegre rostro. Absorbido por el placer de poder bailar en plena libertad, el emperador no vio un tigre que se acercaba sigilosamente. De repente se encontró frente a frente ante este poderoso animal salvaje y su baile se interrumpió al instante. Empezó a temblar de miedo, pero el sabio le dijo: «No tienes nada que temer, relájate y suspira. La belleza de tu baile ha atraído a este espectador. No quiere hacerte ningún daño, tan solo desea dialogar contigo». «Pero no sé hablar con los tigres», se lamentó el emperador. Dividió entre la alegría de su cerebro derecho y el miedo de su cerebro izquierdo. «Concentra toda tu atención en tu corazón y deja fluir el amor hacia tu hermano, el tigre. Él es como tú. También duda entre su deseo de poder comunicarse contigo y sus viejos reflejos de miedo que lo incitan a devorarte. «Realmente tienes la facultad de proporcionarme seguridad», exclamó el emperador. «Creo que debo aprender rápidamente a seguir tu consejo si no quiero servirle de desayuno a ese monstruo». Mirando al tigre fijamente a los ojos, el emperador no descubrió ninguna agresividad. Experimentó la belleza de este ser vinculada a su alma y lo encontró tan receptivo ante el instante presente que no pudo evitar estremecerse. Dejó hablar a su corazón, dando paso a un diálogo, a un reconocimiento mutuo, a una apreciación de la unidad divina expresada en formas diferentes. El tigre se puso a ronronear como un gatito, después se echó en el suelo y empezó a lamerse con cuidado. «Puedes acariciarlo», aseguró el anciano sabio, «le encantará». Pasando su mano por encima del suave pelaje del tigre, el emperador dijo en voz baja: «Si me viesen mis ministros, pensarían que me he vuelto tan loco como los ermitaños de las montañas que viven entre las bestias salvajes». Cuando el tigre se fue, el sabio añadió: «Vivir en una buena armonía con los animales es una de las lecciones más importantes de la vida de un ser humano. Tratarlos como a esclavos o como a reservas ambulantes de alimento es algo realmente malsano. Además, consumir carne, huevos, leche y otros productos de origen animal con excesiva frecuencia es muy nocivo para la delicada estructura del cuerpo humano. Emperador, no debes escuchar a aquellos que te dicen que es imposible gozar de buena salud si no comes alimentos de origen animal. Están totalmente equivocados y harán falta muchos siglos para que se den cuenta de su error. Se necesitará que nazcan y que mueran varias civilizaciones antes de que esta sabiduría viviente pueda llegar a ser comprendida por otros. Los animales no están en la tierra para que te los comas, sino para formar parte de tu vida, de tu trabajo y de tu ocio. Al igual que los niños, se encuentran mucho más cerca de su naturaleza espiritual que la mayoría de los adultos. Aprende de ellos, su espontaneidad, su facilidad para dejarse guiar por el instinto de la vida, su habilidad para sentirse vinculados constantemente a su alma y su capacidad para poder amar sin condiciones.
A cambio, ofréceles tu respeto y todo tu amor. Esto es muy fácil de decir, aseguró el emperador, pero hay un perro en las perreras del palacio al que nadie se le puede acercar, nadie sin ser mordido. No hay solución más que mandarlo a sacrificar. ¿Vas a ejecutar a todos aquellos que se muestren coléricos o agresivos? Conviértete para tu pueblo y para los animales de tu imperio en un buen padre de familia, en un sagaz educador. Encarga a uno de tus chambelanes que vayan a visitar a este perro cada día y que le hable con bondad y le diga cosas bonitas. Lo que realmente vuelve furioso a este perro es la opinión que tienen de él los demás. Se siente despreciado y rechazado. No pide más que dejarse domesticar poco a poco y con dulzura. ¿Debería actuar igual con los mongoles que ladran en la frontera y quieren devorar a China? Exactamente, domestícalos. En el corazón de tu enemigo siempre hay un amigo dormido que espera que tú lo despiertes a través de tu bondad y tu compasión. El ser humano tiene necesidad de amor. Si no lo obtiene, busca ser admirado. Si no lo logra, busca ser temido. Y si no lo consigue, entonces intenta ser odiado. Pues el odio es preferible a la indiferencia. Es mejor ser detestado que ignorado. Cuando tienes miedo y piensas en cómo defenderte, atraes a la violencia. Cuando abres tu corazón con amor, con la intención de comprender al otro, puedes discernir cuáles son tus necesidades y cómo podrías satisfacerlas sin tener que recurrir a la violencia o al crimen. Envía tus mejores consejeros a los mongoles para ayudarles a organizar su reino y dejarán de codiciar tu imperio. Muéstrales la belleza de su jardín y se olvidarán de la idea de desear invadir el tuyo. Invítales a la corte para tejer los lazos de la amistad y el respeto mutuo. ¿Y quién dice a ti, emperador, que los príncipes mongoles no fueron tus padres o tus hijos en una vida anterior? No creo en estas historias de vidas anteriores, exclamó el emperador. No son más que supersticiones indignas de nuestra época moderna. No se trata de creer o de no creer, contestó el sabio, sino de vivir experiencias personales. Si alguien te dice que no cree que la sal exista, será mejor que le pongas una pizca en la lengua en lugar de darles largas explicaciones teóricas. ¿Quieres explorar tu pasado? ¿Y para qué me serviría esto?, pregunta el emperador. «Excelente pregunta», exclamó el sabio. El emperador se sonrojó. Se sentía tan orgulloso como alumno aventajado por haber planteado una pregunta inteligente. Pensó que verdaderamente se estaba convirtiendo de nuevo en un niño y experimentó una ligera inquietud ante la idea de correr el riesgo de olvidarse de su comportamiento de adulto. De hecho, afirmó el anciano sabio, el pasado siempre está presente en tu comportamiento cotidiano, en tus costumbres y en tus automatismos. Imaginemos que a la edad de 5 años o en una vida precedente hayas recibido un bastonazo de un hombre vestido con un abrigo rojo. Cada vez que veas a alguien vestido de rojo, el recuerdo de este acontecimiento del pasado será reactivado y el miedo te hará que temas ser golpeado de nuevo. El interés por explorar el pasado radica en poder curar nuestras heridas aportando a nuestras situaciones la luz de la conciencia. Tan solo aquel que ha liberado su memoria de los antiguos miedos y dolores puede vivir plenamente el instante presente sin contaminarlo sistemáticamente a través de los recuerdos del pasado. Este ser ha dejado de sentirse condicionado por su historia. Se ha transformado en un ser imprevisible para aquellos que le rodean, pues sus actos ya no están dictados por costumbres adquiridas, sino por la voz de su intuición. Es como una fuente de agua fresca que brota en un presente, renovado sin cesar, y le aporta las maravillosas inspiraciones de su alma. Esta parte de su ser que vive constantemente fuera de las vibraciones de la tristeza, de la desgracia o del miedo con las que los seres humanos envenenan la existencia. Cierra los ojos, emperador, y respira profundamente varias veces seguidas. Al final de cada expiración, haz una pausa y vincúlate a la Madre Tierra. Después, inspira, haz una pausa y crea el contacto con tu Padre Cielo. Siente como un profundo descanso invade todo tu cuerpo y relaja tus músculos. Tu cuerpo se abandona al bienestar, y mientras se regenera, tu conciencia permanece despierta y te permite viajar por tus mundos interiores. Imagínate un túnel. Avanza tranquilamente, alumbrándote con una antorcha si sientes la necesidad. Este túnel te conducirá hacia una escena de tu pasado. Pasados unos instantes, el emperador exclamó: «Me veo como un niño pequeño. Estoy llorando porque mi padre me ha pegado». «Está bien», contestó el anciano sabio. «Mira en los ojos de este niño. ¿Cuáles son las emociones y los pensamientos que puedes leer?» «Un sentimiento de impotencia y de cólera. Creo que es muy mezquino que alguien se aproveche de su fuerza de adulto para humillarme y hacerme daño. Me da la impresión de que intenta vengarse de algo. Ahora sumérgete en la mirada de tu padre para llegar hasta una situación del pasado que esté en relación con este deseo de venganza». El emperador siguió esta instrucción y muy pronto, ante su mirada interior, apareció una extraña escena. Su padre se había transformado en una niña pequeña, mientras que él era su hermano mayor quien, abusando de su fuerza, no dejaba de martirizarla.
Ahora ha llegado el momento de aportarles la curación a estos personajes, afirmó el sabio. Con tu conciencia y tu amor, ofréceles a cada uno de ellos aquello que necesitan para sentirse libres e independientes. Después, envíalos a todos a la luz. Ahora regresa tranquila y suavemente a la conciencia de tu cuerpo que sigue permaneciendo estirado y en reposo. Déjalo que se despierte poco a poco. Después de este viaje por el pasado, el emperador se desperezó con satisfacción. Se sentía ligero y alegre como cuando en primavera nos quitamos el pesado abrigo del invierno para sentir las primeras caricias del sol. Tu cuerpo de emperador, explicó el anciano sabio, no es más que una envoltura con la que estás revestido para vivir esta vida. Al morir la dejarás para volver a tu alma y hacer nuevos proyectos. Entonces elegirás si deseas vivir una vida de pastor, de artesano, de madre de familia, de vendedor o de mendigo. El emperador frunció el ceño e hizo una mueca de disgusto. La idea de volver a la tierra sin ser emperador no le gustaba en lo absoluto. Con la velocidad del rayo pensó en todos aquellos a los que había exiliado o condenado. Si volvía ocupando una posición inferior a la suya, debería temer su venganza y esta idea no le entusiasmaba para nada. Entonces dijo: ¿esto significa que el mendigo que veo todas las mañanas sentado en la puerta del palacio quizás haya sido emperador en su vida anterior? Sí, respondió el anciano sabio. Este conocimiento es muy importante. Solo él te permitirá comprender que los hombres son seres espirituales que pasan por experiencias materiales y no seres materiales que pasan por experiencias espirituales. Eligen cuidadosamente las situaciones que necesitan en cada encarnación en la tierra, así como el cuerpo que les conviene para aprender sus lecciones de la vida. Imagina que en una de estas vidas te hayas comportado como un magistrado insensible, condenando a muchos años de prisión a toda una serie de personas sin haber tenido en cuenta el sufrimiento que éstas hayan podido experimentar. Una vez muerto con los ojos de tu alma, te das cuenta de que a la gama de tus experiencias humanas le falta la de haber sido prisionero, y en tu próxima vida quizás elijas un papel de ladrón que acaba siendo condenado a una larga pena en prisión por un severo juez. ¿Y el juez era aquel que en su vida anterior había sido uno de los condenados por el juez convertido en ladrón?, preguntó el emperador. Esto es demasiado. En la corte no habrá nadie que crea en esta filosofía. Aquellos que promulgan este tipo de conceptos tan confusos pertenecen a sectas de iluminados peligrosos. Comprendo tu emoción, emperador. A veces resulta doloroso quitarse la venda de los ojos y ampliar nuestra visión del mundo. La prisión de las creencias limitadas quizás sea algo inconfortable, pero tiene la ventaja de proporcionar una apariencia de seguridad. Si vives rodeado de personas que comparten tus mismas ilusiones, ello te da la impresión de no estar solo. Pero tarde o temprano, todo ser humano es llamado a salir de las creencias sociales para encontrar su verdad interior y aceptar su naturaleza espiritual. Así pues, a este nivel, todos los seres humanos tienen la conciencia de formar un solo cuerpo y ya no pueden engañarse, creer que pueden hacer daño a los demás sin llegar a herirse a sí mismos. ¿Acaso tu mano puede desear suprimir tu pie sin sufrir? Todas las sabidurías de todas las épocas han enseñado y enseñan que aquello que haces a los demás también te alcanzará a ti. Que el otro devuelva los golpes que le das aquí o en la otra vida, poco importa. Se trata de abrir tu conciencia para incluir a todos los seres vivientes en la misma unidad y salir de las ilusiones de la separación que te hacen prisionero del miedo, de las luchas del poder y de la venganza. Imagínate una habitación con espejos en todas las paredes, en el suelo y en el techo. Si enciendes una vela en su centro, los espejos se mostrarán miradas de pequeñas llamas. Si ahora cerca de la vela colocas un cristal con diferentes caras, verás que las innumerables imágenes de las velas encendidas se encuentran reflejadas y reunidas en el interior de la pequeña piedra brillante. Todo está en todo, aunque este modelo estático sea muy imperfecto y limitado, puesto que no puede mostrar las interpretaciones recíprocas del tiempo y de la eternidad, ni incluso la del pasado y del presente o el futuro. Recuerda, emperador, las palabras que pronunciabas cuando pasaste un año conmigo en el bosque de Can. Soy infinito, inmortal, eterno y universal. ¿Estas palabras las comprendes ahora? El emperador se estremeció. De repente la vida le pareció tan rica y misteriosa. Sintió la inmensidad de la inteligencia divina que organizaba el curso de las estrellas en el cielo, el crecimiento de las briznas de hierba y el de los árboles de grandes ramas, el crecimiento de los animales de todas las especies y el ritmo regular de las estaciones. Esta inteligencia cuyo poder sobrepasaba los límites de la imaginación humana. Percibió lo mucho que esta inteligencia influenciaba en las experiencias más insignificantes de la vida de cada ser vivo. Este pensamiento le producía vértigo. Se dio cuenta de que todo tenía un sentido, incluso aunque su intelecto todavía no pudiera discernirlo en su totalidad. Interiormente no hacía más que repetirse: todo posee un sentido, todo posee un sentido.
Lágrimas calientes, lágrimas de aceptación y de amor por la vida resbalaban sobre sus mejillas, al igual que un arroyo que volvía para hacer cantar de nuevo a una tierra reseca. El anciano sabio lo miraba sonriendo y añadió: «¿Cómo me gusta, emperador, el verte despertar al mundo maravilloso de las realidades sutiles que existen más allá de las convenciones sociales, más allá de los miedos adquiridos a causa de la educación, más allá del que dirán que paraliza la espontaneidad y la fantasía». Más allá de las relaciones humanas envenenadas por jerarquías arbitrarias y por los juegos de poder sin fin, entras en un mundo divertido y sencillo, ligero y palpitante. Nace y se crea de instante en instante, en una aceptación continua del cambio que libera toda espera y de todo pesar. Es el mundo en el que viven los minerales, las plantas, los animales y los seres humanos que han aprendido a salirse de los condicionamientos mentales. Los unicornios, las hadas y los duendes pueden volver a ser tus compañeros de juego para arrastrarte a sus zarabandas, sus rondas, sus fiestas y sus travesuras. Zhao Liu estaba pensativo. Tenía miedo de volver a dejarse arrastrar a unos ámbitos que hasta ahora había considerado como verdaderas tonterías y pamplinas, indignas de personas civilizadas. «¿No irás a decirme», exclamó el emperador, «que estos seres diminutos tan encantadores y cuyas aventuras se cuentan a los niños para que se duerman existen de verdad?» «Claro que sí», afirmó el anciano sabio con una sonrisa divertida. «¿Sabes qué? En el universo todo es vibración, todo palpita, pero a velocidades variables. Tú no puedes ver a estos seres de la naturaleza con tus ojos físicos, porque viven en una longitud de onda más rápida que la de la materia. Abriendo tus sentidos sutiles, podrás conocerlos y volver a jugar con ellos, tal y como lo hacías cuando eras niño. Enseguida. Quiero aprender a hablar con las hadas enseguida», dijo el emperador con el mismo entusiasmo que un niño ilusionado. «Sígueme», dijo el sabio empezando a correr rápidamente. El emperador intentaba seguirle, consiguiéndolo a duras penas, mientras renegaba contra sí mismo por haber formulado una petición que le obligaba a tener que correr, algo que sus doloridos miembros les hubiese encantado evitar. Llegaron hasta el fondo de un pequeño valle poblado de majestuosos árboles cuyas ramas se mecían con la gracia al entrar en contacto con la brisa, cerca de una cascada que parecía cantar mientras derramaba su torrente de espuma blanca con una generosidad ilimitada. Irisados arcoíris salpicaban la densa niebla haciendo que reinase una atmósfera mágica. Sobrecogido por la belleza de este lugar, el emperador tuvo la sensación de penetrar en un santuario, de acercarse al corazón de un profundo misterio. ¿Acaso iba a surgir un dragón de entre las burbujeantes olas o bien bajaría alguna diosa desde el cielo, deslizándose por un rayo de luz? «No dejes que tus pensamientos se dispersen», le dijo el sabio. «Concéntrate en tu respiración. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siéntete seguro con tu respiración mientras saludas interiormente a los guardianes invisibles de este sagrado lugar. En silencio y con tu corazón, diles que has venido con un espíritu de paz y de apertura. Preséntate ante ellos como un alumno de la vida sediento por aprender y percibir las realidades inmateriales». El emperador le hizo caso y de repente le invadió una gran calma. No veía ningún guardián, pero se sentía aceptado y acogido. Mejor aún, tenía la sensación de ser amado tal y como era, con sus miserias y sus éxitos, con su cansancio y sus alegrías, sus personajes interiores audaces y lúcidos, y sus subpersonalidades inmaduras e indecisas. Todos los aspectos de su ser, con sus múltiples facetas, eran admirados, comprendidos y bañados en un amor tan abundante como el de la cascada cuya música y alegría hicieron resonar su corazón con una delicada, sutil y transparente felicidad similar a las alas de una libélula. Entonces fue cuando vislumbró al hada. No la veía con su visión central, sino con la parte periférica de su mirada. Si intentaba mirarla de cara, desaparecía para volver a aparecer en cuanto dejaba de concentrarse en ella. Emanaba tal impresión de fuerza y de belleza que le hizo estremecer de los pies a la cabeza. Tenía unas alas diáfanas y un cuerpo de unos 20 centímetros de alto, muy delgado y gracioso, que brillaba como si estuviese compuesto de un fino polvo de estrellas. Su sonrisa, su mirada maliciosa y los dos graciosos hoyuelos que adornaban sus mejillas terminaron por hacer desmoronarse al emperador. Volvió a encontrarse con las deliciosas emociones de su adolescencia cuando la embriaguez de los primeros amores le proporcionaban un vértigo que le llenaba de dulzura, mientras que el corazón le latía apresuradamente y se le salía del pecho. Un hada. Estaba viendo a un hada. No podía creer lo que veía en sus ojos. Ahora ella le hablaba sin palabras, directamente de corazón a corazón. «Buenos días, joven». Sintiéndose muy halagado porque le habían llamado joven, el emperador carraspeó, intentando mantenerse erguido para ocultar esa barriga que ponía en evidencia sus inclinaciones gastronómicas más que su afición a los deportes.
Me siento muy honrada por tu visita, prosiguió el hada. Siento una especial debilidad hacia los seres humanos, los adoro. Sobre todo aquellos que me tratan con decencia y delicadeza, aquellos que me consideran como a una princesa. Sí, soy una princesa de luz, un ser de amor y de magia, que vive más allá de la gravedad de la materia. Me ves porque todo tu ser se ha iluminado desde el interior, haciéndote vibrar más deprisa que todas las oscuridades y desgracias del pasado. Nosotros los seres luminosos nunca abandonamos la conciencia de la unidad con todo lo que vive. Esta unidad a la que algunos llaman Dios, otros nirvana y otros vida divina o armonía cósmica. Con los unicornios, los duendes, los elfos, los gnomos, los enanos, las salamandras, las sílfides, las náyades, las ondinas, los deyas y mil otros amigos alegres y graciosos, cantamos, bailamos y creamos formas, sonidos, colores y perfumes sin cesar que deleitan los corazones ávidos de belleza. Vivimos en la alegría pura e imperecedera, destilamos el éxtasis de la beatitud y encantamos a aquellos que se atreven a convertir su vida en un cuento de hadas. Ven a verme más a menudo, o llámame cuando estés en el jardín de tu palacio, cerca del riachuelo que parlotea alegremente con las piedras y baila alrededor de las raíces de los árboles. Si así lo deseas, acariciaré tu rostro con mis dedos de hada para hacer aflorar la sonrisa de la eterna juventud. El emperador se sonrojó como un jovencito y carraspeó una vez más para disimular su emoción. Debo serenarme, pensó, debo tener un aspecto ridículo. ¿Qué he hecho con mi dignidad imperial? ¿Y qué dirán mis concubinas si se enterasen de que estoy coqueteando con un hada? Los tratados llenos de sabiduría sobre las 1001 caricias que leí de joven para aprender los secretos del erotismo refinado y de las posiciones amorosas destinadas a prolongar el placer sexual no mencionaban este tipo de figura. Espero que el anciano sabio no lea mis pensamientos, se dijo el emperador, pues no me gustaría que a mi edad me tomase por un adolescente. Sentado no lejos de allí, sobre una roca recubierta de musgo de un color verde suave y luminoso, con los pies en el agua, el anciano sabio parecía perdido en sus pensamientos, sin prestar ni la más mínima atención a las aventuras del emperador. Sin embargo, de repente, él dijo: ¿Qué razón tienes al estar enamorado? Pues no solo se trata de algo muy agradable, sino que además resulta esencial para poder vivir feliz. Muchos seres humanos cometen el error de esperar a encontrarse con su alma gemela en el exterior para permitirse estar enamorados. Incluso algunos se pasan toda la vida esperándola. En realidad, estar enamorado equivale a estar vivo. Realmente resulta maravilloso osar abrirse al amor. El amor hacia todo y hacia todos, sin chantajes ni restricciones, sin negociaciones ni tabúes. Amar es entregarse a la vida y apreciar todo cuanto ésta nos ofrece. Se puede estar enamorado de una hoja, de una flor, de una puesta de sol, de una mujer o incluso de un hada. Pero también puedes, y esto es lo más difícil, estar enamorado de ti mismo. Abandona tu miedo y tus prejuicios, mírate en el espejo del agua y deja fluir todo tu amor hacia aquel de quien ves el reflejo. Al contemplar su propia imagen, al principio, el emperador experimentó un sentimiento de rechazo. ¿Qué? ¿Amar a este personaje del que conocía también sus defectos y debilidades, sus miedos, su orgullo y su susceptibilidad? Sin embargo, tras observar su reflejo en el agua durante unos instantes, vio cómo se deformaba este rostro y tomaba rasgos de hombres, de mujeres y de niños de distintas razas, de diferentes medios sociales y de diferentes épocas. Tan solo la mirada seguía siendo la misma y le inspiraba un inmenso respeto y una profunda ternura. Tenía la impresión de ver desfilar ante sus sorprendidos ojos a todos los personajes que había sido durante sus vidas anteriores. Finalmente comprendió que amarse a uno mismo era el último objetivo de toda búsqueda espiritual. Amarse, se esté donde se esté, se haga lo que se haga, se diga lo que se diga y sean lo que sean las reacciones de los demás. Amarse tanto siendo un emperador como siendo un mendigo. Aceptar todos los papeles y todas las emociones que nos toque vivir. Percibir que, aunque el cuerpo es un vehículo, un instrumento que permite realizar 1000 experiencias, no es la totalidad de nuestro ser. Aprender a sentir cómo fluyen los pensamientos y las emociones, sin cristalizarlos ni archivarlos en la memoria para controlar nuestras vidas. Dejarnos llevar, no seguir luchando contra la corriente de la vida, sino decir que sí a todo. Si alguien te dice estás loco, poder responder sí, también soy eso. Y si alguien nos dice eres un sabio, contestar sonriendo sí, también soy eso. Aceptarnos bajo todas nuestras facetas como seres humanos, sin intentar seguir ocultando algunas de nuestras personalidades interiores por vergüenza o por miedo de vernos rechazados. En su corazón el emperador sintió como se abría un loto de 1000 pétalos, un loto maravilloso cuya resplandeciente blancura lo purificaba ahuyentando todas las dudas del pasado. Amándose con nobleza y generosidad,
Sentía cómo se licuaba poco a poco para convertirse en todos los elementos del paisaje. Era el emperador y también la cascada, las rocas, el anciano sabio que se estaba remojando los pies en el agua fresca. Era las nubes y el viento que hacían bailar amorosamente las ramas de los árboles, el sol que salpicaba la tierra de luz, de fuerza y de alegría, los serenos planetas que recorrían las inmensidades del cielo y también las lejanas estrellas que enviaban sus mensajes de claridad a los confines del universo. Lo era todo. Cualquier señal de oscuridad o de miedo habían desaparecido de su vida. Respiraba ni deprisa ni despacio y complacido ante el sabor de la eternidad. Pensó, ¿existe alguna diferencia entre el agua y las olas? Al elevarse el agua siempre es agua y al caer sigue siendo agua. ¿Cómo separarlas? Puesto que la palabra ola fue creada por un hombre, ¿debo hacer alguna distinción entre esta y el agua? Hay un único secreto en mi corazón. Soy uno con todo, somos uno con todo, y todos los planetas de todas las galaxias son un collar de perlas que miramos con nuestros ojos de luz. Embriagado ante este descubrimiento, Chao Liu se sintió libre. Sin pasado ni futuro, sintió que pertenecía a algo mucho más grande que su propia vida. Se sintió impregnado en todas sus fibras por el soplo de la vida misma. El velo de la ilusión que hace creer en la separación había sido retirado y todo no era más que conciencia, amor, danza cósmica y creatividad ilimitada. Las palabras que había aprendido antes volvieron a su memoria. Soy infinito, inmortal, eterno y universal. En este estado de conciencia de plenitud, de unidad, el emperador comprendió por qué en los momentos de peligro repentino la mayoría de las personas casi siempre suele decir, «Oh Dios mío, ¿por qué iban a hacer eso si resultase inútil?». De hecho, todos los habitantes del mundo viven en un capullo de protección divina. Los peces, los delfines y las ballenas que surcan las aguas de los ríos y de los océanos, los pájaros que recorren el cielo, el elefante, el jaguar, la gacela o la hormiga que se desplaza por la superficie de la tierra, los seres humanos que nacen, viven y aman en todos los rincones del globo, todos existen en el seno de lo divino. Nada ni nadie puede extraerse de este campo de energía amante y consciente. Nada existe nunca por sí mismo, solo, ni siquiera por un instante. El emperador escuchó la voz de su alma que le decía, que tu corazón permanezca en la paz. Cuando comprendes de dónde vienes, te vuelves tolerante de forma natural. Desprendido y sonriente, posees la ternura de una abuelita y la dignidad de un emperador. Sumergido en el esplendor del Tao, sabes acoger todo cuanto te aporta la vida. Y cuando te llegue la muerte, estarás preparado. Después de un tiempo que le pareció una eternidad, Chao Liu abrió los ojos y percibió ante él los bosquecillos del jardín de su palacio de Luoyang. Al darse la vuelta, vio la niebla que recubría el estanque y escuchó la risa del anciano sabio, una risa que recordaba el tintineo de los cascabeles. Sabía que esta risa iba a guiarlo hacia una vida mucho más plena, más divertida, alegre y creativa, una vida llena de sorpresas, de libertad y de plenitud. También sintió la presencia de Tao, que le protegía desde los mundos invisibles. Con un paso tranquilo, emprendió el camino hacia el palacio, mirando con ojos llenos de admiración las flores que brillaban en la hierba, al igual que las estrellas que brillaban en el cielo. Cada una a su manera intentaba encandilarlo, haciendo bailar sus corolas y exhalando su perfume con un amor y una alegría inagotables. Todas ellas decían, soy la más hermosa, pero su belleza era expresada sin ningún espíritu de conflicto ni de ninguna competitividad. Con toda su gracia y delicadeza mostraban al emperador la vía de la sabiduría. Esta capacidad de vivir vinculado sin cesar a su alma, esta sutil apertura a los mensajes del corazón que permite discernir el mundo espiritual en el interior mismo del mundo material. Esa misma mañana, un día de tranquilidad y serenidad empezaba para el jardín, para el emperador, para Luoyang y para toda China. Chao Liu reinó durante 36 años más. Fueron tiempos de paz, de prosperidad y de expansión. Las artes conocieron un esplendor y las obras maestras de esa época fueron durante muchos siglos los testimonios de una creatividad excepcional. Cuando Chao Liu sintió que ya había dado por terminado su recorrido sobre la tierra, se dirigió hacia las montañas y una vez llegado a una cima recubierta de nieve, inspiró por última vez haciendo penetrar en él toda la belleza del mundo. Expiró exhalando su último suspiro y abandonó su cuerpo para juntarse con su alma en los mundos de luz y fusionarse con ella en el placer de ser infinito, inmortal, eterno y universal. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: El flujo de la vida, cuento de sabiduría oriental para reflexionar. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.